Medellín, que es la agencia de cooperación e inversión de la ciudad y la región, está queriendo impulsar este tipo de conversaciones, pero no puedo dejar de lado que tenemos un aliado maravilloso en este espacio y es Macaya. Macaya es no solamente un aliado de larga data, sino también un aliado en impulsar estas conversaciones importantes en relación con el financiamiento al desarrollo. Además, esta conversación es casi que una antesala a una nueva conversación relacionada con este mismo tema que se va a realizar en el TICSO, un evento tradicional de Macaya que se hace todos los años de un alcance muy importante, un evento que se llama Tecnología, Innovación y Cooperación para el Impacto Social. Este evento se va a realizar en un mes más o menos, el 29 de septiembre. Los estamos desde ya también invitando a todos ustedes a que se unan a oír las conversaciones muy interesantes que también va a haber en esta jornada organizada por Macaya, que insisto, tiene una convocatoria muy interesante, pero sobre todo unas conversaciones organizadas de manera muy estratégica para, por supuesto, volver a poner este tema del financiamiento al desarrollo sobre la mesa y los mecanismos innovadores que querríamos todos empezar a implementar o seguir implementando. Y hay un último elemento que quiero mencionar. Este año la ASI Medellín cumple 20 años de trabajo por la ciudad y la región. Estamos de celebración también y por supuesto esta conversación hace parte de todas las acciones que tenemos planeadas para celebrar estos 20 años. No es menor que una agencia de ciudad tenga 20 años de existencia, son 5 administraciones que le han creído a la labor de una agencia como la ASI Medellín. Así que estamos celebrando con esta conversación, con aliados, con amigos y con conversaciones importantes. Bueno, quiero entonces continuar, por supuesto, dando la bienvenida a nuestros panelistas y contándoles quiénes son. Los están viendo en la pieza de la pantalla, pero quiero recordarles, tenemos a Catalina Escobar, fundadora y directora de estrategia de Macaya. Tenemos también a Juan Gabriel Bustamante, un amigo de la casa también. Es el coordinador de empleabilidad de la Alcaldía de Santiago de Cali, una alcaldía que ya lleva un buen tiempo apostándole a estos modelos y que nos interesa mucho desde el gobierno local de Medellín también conocer para poder replicar estos intercambios de conocimiento entre ciudades también de Colombia son claves. Nos acompaña también Mario Reina, oficial del Programa de Cooperación Económica y para el Desarrollo de la Embajada de Suiza en Colombia. Todos sabemos que SECO ha sido también desde la cooperación un impulsor fundamental de estos mecanismos. Nos acompaña también Fernando Ginete, director de LOGRA, que es el Fondo Nacional de Pago por Resultados. Ya nos hablará más ampliamente de esta iniciativa que es resultado, por supuesto, del trabajo en todo este tema de pago por resultados, una consecuencia de diseño de política pública muy afortunada para impulsar el ecosistema. Nos acompaña Mario González, director de Desarrollo Empresarial de la Fundación Carvajal, uno de los socios implementadores de los bonos de impacto social, para contarnos más en detalle cómo ha sido la experiencia. Y por último nos acompaña Marisabel Palomino, responsable de empleo con propósito de Confama como la organización líder de este tipo de procesos en este momento en la región. Como ustedes ven, es un panel de lujo y vamos a estar conversando en breve sobre cada una de las experiencias de las organizaciones. Antes de entrar en materia a las preguntas y dar inicio a la conversación, quisiera hablar de manera un poco general, pero sí ubicar un poco a nuestros asistentes alrededor de lo que nos invitan estos mecanismos a conocer. Los mecanismos de pago por resultados y los bonos de impacto social en particular ya llevan unos buenos años implementándose en Colombia. Hace un momento decíamos que eran unos buenos años, pero que realmente estamos comenzando. Los bonos de impacto social también responden a una dinámica que desde hace varios años también ya viene cambiando en la cooperación internacional, y es la pregunta que nos hacemos los socios cooperantes y quienes recibimos, por supuesto, los recursos técnicos y financieros de la cooperación, y es cómo queremos hacer esto mejor, cómo queremos hacer esto diferente, cómo queremos hacer esto de una manera que genere un impacto real, que sea sostenible, que genere capacidad instalada y que no termine dependiendo del socio cooperante. Entonces, esta conversación es una conversación que tiene ya una larga data en el tema de financiamiento al desarrollo,
mucho énfasis en esta conversación desde la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015. Entonces, aquí estamos inmersos en una también conversación global alrededor de la cooperación y de lo que estamos haciendo como ciudades, como empresas, como sector social, como todos estos actores que son importantes en estos ecosistemas. Quiero ir por encima un poco sobre un poco la estructura de los bonos de impacto social y los contratos de pago por resultados, que es lo que hemos implementado en general en Colombia. Sobre los bonos de impacto social, decirles en términos muy generales que son, digamos, una herramienta que se utiliza para implementar programas sociales y que involucra una serie de actores y que involucra una estructura muy interesante e innovadora que convoca a varios actores. Y que por supuesto paga a quien provee los servicios por sus resultados. Normalmente los bonos de impacto social tienen unos roles muy específicos. Tenemos a los pagadores o copagadores. En Colombia se llaman copagadores porque normalmente es una entidad del sector público nacional o local sumada a la cooperación. En los países en desarrollo normalmente los pagadores son solamente el sector público o el sector privado. Tenemos, por supuesto, los inversionistas, que son este elemento absolutamente innovador del esquema de bonos de impacto social. Yo estoy segura que algunos de nuestros invitados van a profundizar en este esquema. Yo solamente lo estoy como contando en términos generales. También, por supuesto, tenemos unos intermediarios y una gerencia general de esta estructura, que es lo que hace que funcione y que se tomen mejores decisiones y que se aprende, que se genere conocimiento. Están los proveedores de servicios, que son sumamente importantes. A mí me gusta más llamarlos socios implementadores en realidad. Las traducciones a veces del español les llaman operadores, pero en realidad estas organizaciones que son las que al final, ¿no?, están haciendo el trabajo para obtener el resultado, realmente se convierten en socios de la estructura, no solamente en simples operadores. Participan de las conversaciones, aprenden también en el proceso, asumen riesgos, que es muy interesante. Así que las organizaciones que están haciendo pues todo el trabajo ya en campo son realmente un socio fundamental de la estructura. Normalmente hay verificadores también, y eso es muy importante y garantiza también que los resultados se estén dando y que efectivamente se esté pagando por los resultados que se están, digamos, que se diseñaron al principio. Los bonos de impacto social tienen muchas ventajas, tampoco me voy a detener en eso. Estoy segura que en la conversación se va a ver un poco, pero en términos muy generales, incentiva la colaboración, por supuesto. Digamos que genera un uso más eficiente de los recursos, incentiva un mejor monitoreo y evaluación, atrae capital de otros actores que normalmente no están involucrados en estos esquemas, genera otro tipo de dinámicas en lo público y en lo privado también, pero especialmente en lo público, que es un poquito más resistente a innovar por su misma estructura. Y reduce el riesgo del gobierno, que es algo muy importante, ¿no? Entonces, creo que este esquema es muy interesante, y el contrato de pago por resultados, que tiene, si se quiere, una estructura un poco más sencilla, que no involucra al inversionista en este caso, pero sí, por supuesto, diseña una estructura de contrato que es inusual o diferente o innovadora, por supuesto, a lo que normalmente vemos en lo público o, digamos, en el sector social para obtener resultados. También en estos contratos se definen unos resultados, se transfieren en muchas ocasiones también el riesgo al socio implementador, y no se paga hasta que el resultado no esté logrado. Esto es revolucionario para muchos de nosotros, especialmente para quienes trabajamos en lo público, porque normalmente nosotros estamos pagando por actividades que se realizan y no por resultados obtenidos. Entonces, es muy interesante ver estos dos esquemas. Otro de los esquemas asociados a todo este ecosistema son los fondos de pago por resultados, que son realmente vehículos financieros que se crean para incentivar el ecosistema. Como lo decíamos hace un momento, tenemos un invitado del director de pago, tenemos un invitado que es el director de pago por resultados del Gobierno Nacional de Colombia, y eso es muy interesante. Ya puntualizaremos un poco más en eso también. En Colombia también tenemos un COMPES ya también, el 4067 del 2021, que nos habla de la estrategia para fortalecer el uso de estos mecanismos de pago por resultados. Es decir, estamos como en una dinámica muy vibrante alrededor de estos temas. En Colombia ya tenemos
tres bonos de impacto social, vamos por el cuarto, tenemos ya también 2 experiencias de contrato de pago por resultados y sobre todo tenemos una ilusión de poder seguir apostándole a estos mecanismos, respondiendo a los retos que también plantean los mecanismos y, bueno, ampliando, como suelo decir, la fortaleza del ecosistema alrededor de estas formas de financiar el desarrollo que son tan importantes. Bueno, ya entrando un poco más en materia, la estructura del panel es, digamos, muy sencilla, pero yo siempre le doy un espacio de flexibilidad a lo que pueda suceder. Tenemos una apertura que yo ya estoy terminando, unas preguntas dirigidas a cada uno de nuestros y nuestras invitadas. Tenemos unas preguntas transversales también para generar tal vez una conversación entre nuestros panelistas. Y por supuesto le abrimos los micrófonos al público que está conectado para que haga sus preguntas. Tenemos a un par de personas del equipo muy atentas para recibir todas sus dudas y poderlas transmitir a los panelistas en la parte final de las intervenciones. Entonces, no siendo más en la parte de introducción, creo que vamos a dar comienzo a nuestra conversación. A nuestros panelistas, si quieren prender la cámara mientras sus compañeros hablan, es una opción, si no, lo podemos hacer así. Vamos a comenzar con nuestro invitado Mario Reina, oficial nacional del Programa de Cooperación Económica y de Desarrollo, SECO, de la Embajada de Suiza. Mario, bienvenido nuevamente. Es un gusto tenerte aquí, es un gusto tener a una agencia de cooperación y un país que le está apostando a estos temas. La cooperación entre Suiza y Colombia es de muchos años ya y nos parece muy interesante que a propósito de todo este debate de cómo innovar en el financiamiento al desarrollo, esto esté sucediendo, digamos, promovido por SECO y la Embajada Suiza. Yo te quiero preguntar, y todos te queremos preguntar, desde el equipo de la ASI, ¿por qué la Embajada se le mide a incursionar en un mecanismo como este? ¿Qué preguntas se hicieron internamente alrededor de justamente cómo hacer mejor la cooperación? Y una como pregunta conexa, ¿qué características vieron en este tipo de mecanismos que les pareció atractivo en el marco de las aspiraciones pues, de la cooperación suiza en Colombia? Creo que tienes una presentación que nos va a ser muy útil verla, entonces te doy la palabra, apago mi micrófono y adelante con tu exposición. Bueno, muchísimas gracias, Natalie. Y quisiera arrancar, pues, primero agradeciendo a la ASI y a la Fundación Macaya por invitarme a participar en esta conversación y también dando un saludo muy especial a las personas que nos están acompañando en este momento, en este webinar, y también un saludo muy especial a los copanelistas que seguramente hoy nos van a compartir muchas experiencias y apreciaciones sobre lo que es este modelo de bonos de impacto social en Colombia. Un saludo especial a Fernando, a Gabriel, a Catalina, a María José y a María Isabel. Con algunos ya he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes campos y con otros hasta ahora tengo la oportunidad de conocerlos, pero pues me siento muy honrado y muy complacido de poderlos acompañar hoy en esta conversación. Bueno, yo quisiera arrancar y voy a aprovechar para aquí poner las láminas que traigo preparadas, en donde quisiera contar un poco las razones por las cuales desde la cooperación económica del gobierno de Suiza aquí en Colombia hemos decidido apoyar o impulsar este modelo de bonos de impacto social en Colombia. Quisiera preguntarles si en este momento ya están viendo mi pantalla. La vemos perfectamente, Mario, gracias. Perfecto. Entonces, pues básicamente la historia del programa Bonos de Impacto Social para el Desarrollo de la Fuerza Laboral en Colombia arranca en el 2016. Allí básicamente nos juntamos varias organizaciones, en, eh, en particular el Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, la Fundación Corona, SECO y digamos, nuestros asesores técnicos Instiglio, para empezar a pensar cómo podríamos buscar maneras diferentes de implementar programas sociales y de testear un producto mínimo viable que pudiera generar un efecto de demostración en el mercado colombiano. Para eso, primero pensamos en cuál era el problema o el reto a resolver. Y digamos, dentro de la estrategia
de Cooperación Internacional del Gobierno de Suiza aquí en Colombia, particularmente de la cooperación económica. Uno de los objetivos que tenemos planteados es cómo podemos mejorar las condiciones que permitan una mayor competitividad regional y generar empleos dignos. Entonces ahí, en ese objetivo, nos enmarcábamos mucho en cuáles eran las barreras o las fallas tanto de mercado como de gobierno que era necesario atender a través de instrumentos que permitieran, por un lado, mejorar la colocación en empleos formales y también, digamos, la absorción del mercado, del capital humano en Colombia. Entonces, de ahí decidimos enfocarnos en un problema que era el empleo en población vulnerable, porque la población vulnerable es aquella que tiene mayores barreras de entrada al mercado laboral formal. Y decidimos entonces abordar ese problema a través de un mecanismo en donde nos preguntábamos, o la pregunta filosófica que había detrás de eso era, ¿cómo podemos mejorar la implementación de los programas de empleo que hoy en día, o empleabilidad realmente, que el gobierno está implementando en su momento? Normalmente los programas de empleabilidad acompañan a todo el beneficiario en talleres de hojas de vida, horas de capacitación en habilidades duras, habilidades blandas, pero termina toda la ruta y queda con un certificado de que es empleable, que es muy diferente a quedar empleado, ¿no? Entonces, lo que quisimos es ir a esa última milla y que estos operadores que se encargaban de implementar este tipo de programas no recibieran la compensación de sus actividades ligado, digamos, a toda esta gestión de horas de formación, de acompañamiento, cómo hacer una hoja de vida, cómo prepararse para una entrevista, sino que recibieran el pago condicionado a un resultado acordado. ¿Cuál es ese resultado? Por cada persona que es colocada en un empleo formal, se paga un precio y cuando esa persona logra retener el empleo en un cierto periodo de tiempo, en unos 3 meses, los primeros 3 meses por lo general son los meses más complicados para lograr retener ese empleo, se le paga otro poquito más un precio. Entonces ahí, si se fijan, el enfoque ya no está ligado a la actividad, sino está ligado a un resultado que es medible y es verificable. ¿Cómo se verifica? A través de los sistemas de información como la pila, a través de las verificaciones privadas, a través de los contratos, de las certificaciones, digamos, de toda la documentación que un empleador tiene que demostrar para que efectivamente se justifique que la persona tiene un empleo que cumple con toda digamos, lo que establece la ley. Eso fue, digamos, un poco el racional detrás de por qué decidimos arrancar con el programa de bonos de impacto social con CIPSCO. Y buscábamos responder 4 hipótesis, que son estas que ustedes ven en la lámina. La primera era cómo buscábamos la manera de innovar y cambiar la mentalidad del gobierno en la forma de contratar e implementar los programas sociales. Y como les mencionaba, escogimos un reto en particular, el tema de empleo inclusivo. Este instrumento se puede aplicar a muchos temas, a integración de personas que salen de las cárceles. De hecho, nació en Inglaterra para resolver ese problema, mejorar pruebas educativas, no sé, temas de alimentación escolar, temas de competitividad, en fin, se puede aplicar a muchos campos. Nosotros nos enfocamos únicamente en empleo porque era lo que nos interesaba y se ajustaba también a nuestra estrategia como también al interés de los socios del programa. La segunda hipótesis será cómo a través de estos mecanismos podríamos generar alianzas público-privadas. Digamos, hay un poco, respondiendo a la primera pregunta que me hacías, Natalia, frente digamos, por qué incursionamos con este tema en Colombia. Colombia es un país que ha venido avanzando muchísimo en los últimos 20 años. Hoy en día Colombia hace parte de la OCDE, es un país que tiene unas tasas de crecimiento, pues digamos, bastante positivas y pues digamos, si bien enfrenta retos en la composición de su mercado laboral, es un país que de una u otra manera con el tiempo los flujos de cooperación internacional que va a recibir pues no van a ser los mismos, van a ir gradualmente reduciéndose por su misma condición de país de ingreso de renta media alta. Entonces, digamos ahí, el racional también era cómo implementamos un instrumento que permite también buscar la innovación y buscar la sostenibilidad en el largo plazo de la cooperación internacional. Un proyecto de cooperación internacional tiene un ciclo de vida, tiene un inicio, una implementación y tiene un cierre. Pero la lógica no es que se cierre el proyecto y se acabó, sino que ese conocimiento y esas capacidades queden instaladas dentro del país receptor para que esto siga en el tiempo. Y los bonos de impacto social permiten traer un nuevo actor que permite adelantar o movilizar recursos, como lo es el sector privado. Entonces, mediante esta creación de alianzas público-privadas, lo que hacemos es traer un actor como los inversionistas desde el sector privado para que asuman o absorban un poco el riesgo de la innovación, adelanten los fondos para implementar el programa y luego, cuando se obtengan los resultados, reciben la compensación por haber asumido ese riesgo. Finalmente,
las otras dos hipótesis, digamos, la tercera era también para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Es un gana-gana, porque básicamente el gobierno está pagando únicamente por el que quiere conseguir, en este caso, empleos formales, colocaciones y retenciones, y le deja el cómo al sector privado, al operador del servicio o las organizaciones que son quienes están, digamos, en la primera línea de atención a los beneficiarios del programa. Entonces, digamos ahí un poco quien paga el resultado, en este caso el gobierno con recursos de la cooperación internacional, definen es qué queremos lograr y le deja el cómo, toda la flexibilidad de la innovación al sector privado, al intermediario, a los operadores que se encargan de implementar el programa. Y finalmente, lo que les mencionaba, la última hipótesis que queríamos testear con este producto mínimo viable era generar un efecto de demostración en el uso de este instrumento de pago por resultados, particularmente un bono de impacto social, tiene la condición de que incluye un inversionista como un mecanismo que le permita no solamente al gobierno mejorar la implementación de los programas sociales, sino que también para el inversionista sea un vehículo de inversión atractivo, que le genere un retorno, que digamos tenga un business case detrás que genere mercado, fortaleciendo así los temas de inversión de impacto. Este es el racional que planteamos en su momento cuando quisimos arrancar con el programa de bonos de impacto social. Y pues básicamente lo que hicimos aquí fue hacerlo a través de tres componentes. Un primer componente en donde hoy en día hemos logrado implementar 4 bonos de impacto social en el mercado colombiano. Más adelante les voy a dar unas cifras muy concretas de lo que hemos logrado, porque creo que mostrar números y mostrar las cifras da evidencia sobre, digamos, las ventajas del modelo. Un segundo componente que era creación de mercado, y es que no solamente nos quedábamos en implementar los contratos, los bonos de impacto social, sino que cada bono incluye una agenda de aprendizajes. Y esa agenda de aprendizajes es evidencia para informar al mercado, para informar a los actores sobre los beneficios del modelo y también sobre los retos, claro. Entonces, desarrollamos evaluaciones, estudios de caso, evaluaciones de impacto, en donde obtuvimos unos hallazgos muy interesantes que también les voy a presentar en la siguiente lámina de resultados, en donde, digamos, nos muestra un poquito cuáles han sido las ventajas o esos resultados no intencionados inicialmente que hemos logrado con estos instrumentos en el país. Y finalmente hay un tercer componente de gestión de conocimiento y es cómo podemos generar cada vez más conciencia, awareness con los diferentes actores y a través de eso tratar de impulsar el uso de este mecanismo y llevarlo a escala. Entonces, pues básicamente eso era lo que pues, quería contarles un poco el racional y qué estábamos haciendo desde CIPSCO. Como les decía, hemos hecho 4 bonos de impacto social. Los primeros 2 fueron de manera, digamos, directa con el gobierno y luego de que hicimos los 2 primeros bonos, vimos la necesidad de crear un mecanismo, un vehículo para instalar esto en el gobierno. Se crea el Fondo de Pago por Resultados como un SPV que permite no solamente absorber el know-how desde CIPSCO e instalarlo dentro de la institucionalidad del gobierno, sino que al mismo tiempo era un mecanismo a través del cual se podía generar un vehículo financiero para traer más fondeo, para hacer la estructuración más rápido, más fácil, y a partir de ahí hemos creado los últimos 2 bonos, el Reto Creo, uno con Confama en Medellín y otro con la Corporación Inversor en 3 ciudades, Medellín, Bogotá y Barranquilla. Entonces, pues digamos, esto es básicamente un poco la historia de CIPSCO y los resultados que les quería mostrar, y creo que con esto ya cierro mi intervención para no alargarme mucho, es que hemos hecho. Hoy en día el programa hemos podido a través de estos instrumentos colocar a alrededor de 3.000 personas en empleos formales, verificadas, con retenciones en el tiempo, alrededor de esos empleos. Bueno, más allá de pensar en colocamos personas en empleos formales, ¿cuál es el tipo de empleos? Y cuáles son los tipos de empleo y cuáles, digamos, son una filigrana, digamos, un detalle un poquito más allá de la meta de resultado. Por ejemplo, lo que hemos obtenido en las agendas de aprendizaje nos han dicho que alrededor de esas personas que se han logrado colocar a través de estos instrumentos logran salarios alrededor entre el 10 o 20% mayor del salario mínimo. Al salario medio que hay, digamos, en ciertos sectores económicos. El 70% son personas, el 70% de las personas que son colocadas corresponden a mujeres, lo que también nos da unas pistas de que con estos instrumentos también estamos contribuyendo a cerrar la brecha de género. El último estudio que sacó el NAB Colombia, el National Advisory Board, que analiza todos estos temas de inversión de impacto, estableció que el 6% del mercado de inversión de impacto en Colombia corresponde al uso de estos instrumentos como los bonos de impacto social. Y pues digamos, con el programa hemos logrado movilizar alrededor del orden de casi $4 millones recursos del sector privado. Son recursos que están adelantando los inversionistas privados, asumiendo todo el riesgo y que después obviamente reciben el pago por parte del gobierno, sí, solo si los resultados se logran.
y logramos movilizar una contrapartida de 2.5 millones por parte del gobierno nacional a través de Prosperidad Social, que complementan los recursos de la cooperación. Frente a ecosistema, hoy en día contamos con 9 operadores, que son organizaciones que ya han venido trabajando en la implementación de este tipo de instrumentos, 14 inversionistas, la mayoría fundaciones con propósito social, pero también hemos traído, digamos, a bordo organizaciones como Fundación Bancolombia, como ISA también. Entonces, digamos, creo que el mercado cada vez encuentra más apetito por ese tipo de instrumentos, y pues la idea es generar cada vez más evidencia y demostrar un business case detrás del instrumento para seguir fortaleciendo esa base de inversionistas. Y pues también hemos logrado implementar estos bonos con 4 entidades gubernamentales a nivel nacional y también a nivel territorial. Así que también me complace mucho aquí tener en el panel a Fernando por parte del nivel nacional, y también a Juan Gabriel, con quien tuvimos la oportunidad de trabajar en su momento en el bono de Cali Progresa con Empleo, que trajo unos resultados bastante interesantes. Entonces yo con esto cerraría pues esta introducción y pues digamos esta pregunta, y pues muchísimas gracias. Gracias, Natalia. Mario. Gracias, Mario, porque terminas con quien sigue nuestra conversación, y es justamente Fernando Ginete, el director del Fondo Nacional de Pago por Resultados. Después, más adelante, vamos a hablar un poco de este tiempo que transita entre que uno empieza a tener las conversaciones con los aliados y en efecto suceden las cosas, que son es un principio de realidad muy importante cuando uno quiere innovar, y es entender que toma un tiempo, ¿no? Porque está generando un cambio. Entonces, Fernando, bienvenido. Bienvenido tú y bienvenido el fondo para contarnos cómo ha sido esta experiencia, más allá del logro de las metas que Mario hace un momento nos contaba. Nos interesa mucho conocer cuándo se creó, cómo funciona un fondo de pago por resultados, cómo es la operatividad en el día a día, recursos de quién tiene, quiénes son los aliados ahora. Y creo que nadie mejor que tú para hacerlo. Así que bienvenido, adelante, y estamos muy atentos a lo que nos vayas a contar de Logra. Bueno, Natalia, muchas gracias. Pues un saludo especial a todos los panelistas que están acá. También, al igual que como Mario lo decía, con algunos hemos trabajado pues más intensamente y con muchas discusiones, análisis, va ires y venires. Y también pues agradecer especialmente a ASI por la invitación y a Macaya por abrir estos espacios. Yo creo que estos temas son muy innovadores, pero también es importante como ponerlos a circular. O sea, aquí no hay nada escrito, aquí estamos justamente implementando cosas, arrancando, poniendo en marcha, ajustando aquí, corrigiendo allá, y pues nada mejor que un espacio de discusión como estos para seguir mejorando y seguir implementando pues estos esquemas que son muy, muy nuevos. Um, yo quiero apoyarme en una presentación muy corta que también preparamos para ordenar un poco la conversación. Agradezco, pues, Natalia, que ya has hecho una explicación bastante interesante al inicio, y pues Mario también contó parte de la historia en lo que estamos. Entonces voy a tratar de puntualizar en lo que agregue pues a la conversación, optimizar el tiempo. Entonces acá les comparto. Creo que ahí estamos, ¿verdad? Sí, Fernando, se ve perfectamente. Bien, Fondo Logra, de pago por resultados. Lo primero que hay que decir acá es pues, que efectivamente hay una línea de tiempo, no me detengo pues en cada uno de los hitos, pero pues porque además Mario ya mencionó varias cosas, pero digamos que de alguna forma el fondo nace producto de esa experiencia inicial que se tuvo con un primer bono a nivel nacional, un segundo bono que ya entra pues una entidad territorial que lo hace pues aún más interesante. Y en ese momento, o producto, digamos, de esas experiencias, se ve desde gobierno nacional, desde quienes han apostado desde el inicio a esto, me refiero a SECO, la Embajada Suiza, al BitLab, y pues a otros actores muy importantes acá, Fundación Corona, con su programa CIPSCO, donde se crea o se ve mejor la necesidad de crear, digámoslo así, una institucionalidad mucho más permanente que le dé, pues no solamente continuidad a estos 2 primeros ejercicios a través de estos bonos de impacto social, sino que además de eso empiece a tomar una cierta economía de escala en la forma en que se implementan estos proyectos.
Me refiero a qué es lo que es hoy el Fondo de Pago por Resultados, ya les contaré un poquito más en detalle. No empezar de ceros casi que cada bono, sino aprovechar toda esa construcción colectiva desde el punto de vista jurídico, financiero, técnico, para que cada uno de los siguientes ejercicios pues tuviera una curva de aprendizaje mucho más amigable y no pues tomáramos tanto tiempo al darle continuidad a cada una de estas iniciativas. Entonces ahí es donde surge el Fondo Logra Pago por Resultados, pues un fondo anclado a prosperidad social como entidad de gobierno, pero también pues con otras características que les explicaré en la siguiente lámina. Para pues no dejarle, digamos, la línea de tiempo cortada, resumo en que estamos implementando los bonos 3 y 4, ya también les contaré un poquito más de detalle, cada uno con sus respectivas fase 1 y fase 2. No fue fácil, también hay que decirlo, no fue fácil la puesta en marcha de una institucionalidad como esta, de cambiar de chip solamente por el hecho de decir se va a pagar por resultados y no por actividades. Entonces ya jurídicamente, para hablar una de las tantas aristas, pues es una connotación totalmente diferente. Otra connotación más, el fondo está alojado en una fiducia de derecho privado, pero se contrata bajo principios de derecho público. Entonces de por sí ahí ya hay cosas como muy disruptivas, como cosas que de alguna forma obligan a estirarnos un poco más en la lógica del gasto público y en la lógica pues del funcionamiento tradicional de los programas sociales desde gobierno, y más aún si incluimos cooperación internacional y sector privado, pues todo en un mismo esquema. Una cosa adicional para terminar acá es que el fondo logra, pues digamos que inicia o se lanza mejor en 2020 como fondo ya legalmente constituido, y empieza a trabajar en todo digamos, como la construcción de esos bonos 3 y 4 que ya pues están en implementación en este momento. Se logran estructurar, se lanzan el año pasado, el primero de ellos, y empieza su implementación como tal en el 2021, ¿cierto? Entonces ahí es donde empezamos ya a ver los frutos de todo ese avance que se había logrado de manera, digamos así, independiente, muy importante, pero independiente cada uno por aparte, y ya no visto, o mejor, ahora visto dentro de un conjunto mucho más integral y más sistémico a través del Fondo de Pago por Resultados. 2021 empezamos a implementar los dos bonos que tenemos en curso. 2022, pues por supuesto, siguen allí. El bono 3 terminó su primera fase hace unos meses, ya está en fase 2, y el bono número 4 también inicia pues, su fase 2 muy recientemente, al tiempo que está terminando la primera. Y adicional a eso, el año pasado también iniciamos un nuevo programa orientado a población migrante, que está pues recién culminando su fase de diseño y próximo a ser lanzado, esperamos, el próximo mes. Sobre cómo funciona Logra, cómo es un fondo de estos, pues digamos, lo primero es decir que estamos acá, como decía hace un momento, apostándole a una institucionalidad, viendo cómo la construimos desde Colombia, desde la realidad de Colombia, desde el contexto institucional y de arquitectura público-privada que se puede generar acá en el país. No son muchos fondos. Colombia, y eso lo decimos con orgullo, producto pues obviamente no de nuestra cosecha, sino de todo ese esfuerzo que se ha venido haciendo de varios años atrás, es uno de esos 16 fondos de pagos por resultados que existe en el mundo. No es un tema que lleva mucho tiempo, insistimos en esto, es un tema que estamos apenas implementándolo, y Colombia decidió apostarle a eso. Colombia decidió colocar no solamente esfuerzos institucionales, apuestas políticas, sino también recursos como tal, desde una entidad que es Prosperidad Social, que en este momento aloja el fondo, junto con la cooperación internacional, para crear esta institucionalidad que tenemos hoy en día. La entidad de gobierno es Prosperidad Social, como indicaba, recursos de la Embajada Suiza a través de SECO, y canalizadas por medio del BID. Y adicionalmente, a partir del año pasado también tenemos un nuevo aportante, que es la Unión Europea,
ahí Natalia mencionaba al inicio lo que también, además de esta apuesta institucional de una entidad de gobierno, de haber incluido el tema en bases del Plan Nacional de Desarrollo que del gobierno anterior, también para reforzar aún más la apuesta de los pagos por resultados en el país, se creó un COMPES en diciembre del año pasado que le da, digamos, un piso institucional a los pagos por resultados en el país. No solamente reconoce el fondo como tal, sino que hace un llamado a implementar estos mecanismos en diferentes niveles de gobierno, con diferentes actores y a través de diferentes mecanismos. El fondo logra, como mencionaba, surge, digamos, de la apuesta de estos aportantes, sobre todo de BitLab y de SECO y Prosperidad Social, pero además de esa apuesta, necesita un vehículo financiero que es la fiduprevisora. Es una fiducia de derecho privado y ahí es donde se hacen todos los pagos, transacciones, contratación derivada bajo la lógica de derecho privado. Ahí es donde de alguna forma logramos ejecutar los recursos y si bien existen todavía muchas pues talanqueras, retos, sobre todo en la anualidad del gasto, en ese famoso principio de anualidad del gasto, pues de alguna forma intentamos manejarlo con una lógica más desde lo privado, sin desconocer que esos son recursos de origen público en algunos casos y en otros pues de la cooperación internacional. Entonces todo confluye en ese vehículo de derecho privado que es una fiduciaria, y en este caso pues la fiduprevisora, para ejecutar los proyectos. Logra hasta el momento pues ha ejecutado uno de los programas que venía realizando Prosperidad Social, pero que con estas apuestas lo transformó hacia una lógica de pago por resultados, que es el reto Empleate. Tiene dos versiones hasta el momento, y luego de eso tenemos otros programas, que es el reto empleo, que lo conocemos como Creo, y ahí es donde se alojan los bonos 3 y 4, que con esto pues les cerraré parte de la presentación de ahorita. Como les comentaba, el reto migrantes es el que se viene ahora hacia adelante. En los próximos meses esperamos arrancar su implementación, también como uno de los programas del Fondo Lograr hasta el momento en estos 2 años de funcionamiento. ¿Cómo es el esquema de trabajo? ¿Cómo funcionamos? Pues además de una dirección, por supuesto, hay una gerencia de proyectos. Tenemos 2 gerentes de proyectos, uno dedicado al tema de los bonos 3 y 4 y otro dedicado a un nuevo proyecto con población migrante. Cada uno de ellos tiene unos analistas de desempeño y esta es una labor fundamental en este ejercicio de los bonos de impacto social y general de la financiación basada en resultados, y es estar monitoreando permanentemente la gestión del desempeño. Si bien pagamos por resultados, no desconocemos el cómo los intermediarios o aliados van haciendo la tarea. Y ahí es clave la labor de los analistas de desempeño, que van testeando y generando alertas tempranas sobre si se va a lograr la meta o no. Digamos que el fondo y los copagadores pues no estamos sentados aquí esperando con una moneda al aire a ver si logra o no logra en un par de meses la tarea a quien se la encargamos, sino que estamos acompañando permanentemente la operación, estamos acompañando los cuellos de botella que se generan, el trabajo con los operadores en campo, y así estamos, digamos que muy de la mano con lo que esperamos que sea el resultado obtenible al final del ejercicio para poder proceder, pues ahí sí, a los pagos. Está el área de gestión de aprendizajes, porque además de eso, el fondo pues no solamente ejecuta los programas como tal o ejecuta el gasto público y de la cooperación internacional, sino que además de eso, nuestro interés es sobre todo en captar muy bien esas lecciones aprendidas, esas metidas de pata, eso que va funcionando, eso que no va funcionando, y de alguna forma pues documentarlo y hacerlo pues cada vez más visible. Adicional a eso, pues hay ahora recientemente pues una persona dedicada también a apoyar el tema de alianzas público-privadas y de alguna forma pues expandir y fortalecer el ecosistema. Un área legal que es fundamental en este ejercicio. Digamos que todo esto se puede conseguir técnicamente o filosóficamente, como decía Mario también, pero hay que aterrizarlo en últimas en instrumentos jurídicos que permitan viabilizar, compartir el riesgo y dejar unas claridades meridianas para todos los actores. Si no se logra el pago, ¿qué pasa? Si se logra o se logra más de la cuenta, ¿qué pasa?
si tenemos un cuello de botella en esta situación, ¿qué hacemos? Entonces, ahí es importante llevar a la parte contractual todos estos ejercicios que pensamos desde lo técnico. El área de comunicaciones, en últimas, somos un equipo de 14 personas. Y yo diría que el Fondo de Pago por Resultados es, en esencia, un laboratorio de innovación social que permanentemente está testeando lo que se está haciendo y la implementación de este tipo de ejercicios. No es, el fondo logra en este momento, no es, digamos, una apuesta masiva para llegar a, por ejemplo, en materia de empleabilidad, llegar a 3, 4, 5 millones de personas. Lo que hacemos son proyectos, pilotajes para testear de qué manera se podría tener una escalabilidad a futuro para una entidad del gobierno nacional, de gobiernos territoriales, o para que otros, digamos que una vez probado acá, puedan replicar lo que se hizo, obviamente minimizando los errores, los riesgos, para que tengan pues, una implementación mucho más eficiente hacia adelante. Somos también un vehículo financiero para esa implementación. Ya hablé pues, de ese contrato que tenemos con la fiducia, por el cual ejecutamos todos. Y como también decía, somos una plataforma de gestión del conocimiento que lo que busca es dinamizar el conocimiento sobre la implementación de este tipo de mecanismos innovadores de financiación para el desarrollo y en cierta forma pues también brindar el conocimiento, la experiencia, los alcances, errores, fallas y aciertos pues, que hemos logrado hasta el momento. A manera de ejemplo, con el programa Empleate tenemos pues ahí los actores que ustedes ven en pantalla. Ahí funcionamos, como bien explicaba Natalia, bajo contratos basados en desempeño, que a cada uno de ellos pues se le asigna una tarea puntual con una meta puntual y una vez cumplida pues se le va desembolsando el recurso en materia de inclusión laboral y empleabilidad. Versión 2020 y la versión que está en curso todavía, que es la versión 2021-2022 con este programa de Empleate. Con el tema de los bonos, cada uno con sus fases 1 y 2, ahí sí es un poco más digamos, compleja la arquitectura institucional que se genera allí. Pues no me da mucho chance, pues por el tiempo de extenderme en esto, pero lo importante es que los copagadores, en este caso Prosperidad Social y el BitLab con los recursos de la Embajada Suiza, SECO, generamos una relación directa con los intermediarios. Ustedes se fijan ahí los resaltados en el bono 3, pues es Confama. Ya pues María Isabel nos contará también muchas cosas más sobre esta implementación, y en el bono 4 es inversor. ¿Cuál es la lógica aquí? La relación contractual es con esos intermediarios y cada uno de esos intermediarios se encarga de hacer su tarea tanto de buscar sus inversionistas. Ahí en el caso del bono 3 en la primera fase está Bancolombia, Fraternidad Medellín, la Juanfe, la Fundación Sofía Pérez de Soto y el mismo Confama, que también pues actúa de alguna forma también como un coinversionista. Y a su vez, los intermediarios también se encargan no solamente de buscar sus inversionistas de impacto y pactar las tasas internas de retorno y los recursos con los cuales van a operar, sino que además también se encargan de buscar los operadores en campo. En el caso del bono 3, Confama, de manera pues muy interesante, es un análisis que estamos también elaborando, tiene ese triple rol: coloca recursos, es decir, también creo que le duele o le ha dolido el bolsillo de cierta manera, es el intermediario, pero también opera parte de lo que ha sido ese bono. Entonces es interesante pues ver este tipo de modelos porque, como pues, ya se explicaba hace un momento, nosotros no entramos, por ejemplo, a definir cuál es el inversionista. No entramos a decirle a Confama si tiene 3 operadores o 4 o 5 o 2. Digamos que Confama se compromete a hacer una tarea con unas metas específicas, unas métricas preestablecidas, y dice, lo puedo hacer de esta manera con este capital que consigo de inversionistas y con estos operadores en campo, ¿cierto? Entonces nos reporta a nosotros, o mejor, un verificador externo, que es en este caso Deloitte, es quien audita de alguna forma o revisa y verifica las metas efectivamente logradas y nos dice a nosotros, como Fondo de Pago por Resultados, quien aloja los recursos de los copagadores, efectivamente se logró la colocación de 200 personas, 300 retenidos, etcétera, etcétera. Y con base en esa verificación externa, le devolvemos, o mejor, le pagamos el recurso a Confama.
¿cierto? Una vez hecha toda la tarea, por eso es un pago por resultados. Y ahí es donde vemos la eficiencia del gasto público. Si la tarea no se hubiera hecho o si se hubiera pactado 500 personas y solamente se lograron colocar 300, pues pagamos solamente por 300, ¿no? Y le pagamos a Confama, en ese caso, el bono 3. El bono 4 funciona pues bajo la misma lógica, solo que con actores diferentes. Ahí en la fase 1, que está pues, ya muy cercana a su cierre, los inversionistas son Fundación Santo Domingo, Bolívar da Vivienda, Nutresa, Promigas, la Corporación Mundial de la Mujer y también la Corporación Inversor, que coloca una proporción muy pequeñita de recursos, eh, pero pues que es importante porque da también el mensaje de no solamente soy intermediario, sino que también estoy poniendo parte de mi capital de riesgo a esta operación. Y ellos utilizaron en esta primera fase, o están utilizando 4 operadores. Entonces, ese es el modelo en términos resumidos. No me daría pues mucho chance para explicar varias cosas, y más bien quiero cerrar, pues Natalia, con lo último que plantearon ustedes en las preguntas, y es hacia dónde vamos ahora como fondo. Digamos que lo hemos pensado hacia 10 años con ese horizonte, y la idea pues es justamente ser ese referente en el agenciamiento del ecosistema de financiación basada en resultados, no solamente en Colombia, sino en la región. Digamos que hay mucho interés en varios países vecinos. Solamente se han implementado otros 2 bonos más en Argentina. Ninguno de los demás países de la región tiene un fondo de pago por resultados. Por supuesto, nosotros muy abiertos a compartir esa experiencia. Ojalá haya muchos más fondos y el ecosistema siga enriqueciéndose, y esa pues es una de nuestras apuestas. Otra más pues es, por supuesto, incluir este tema en el nuevo plan de desarrollo de la financiación basada en resultados, y ahí también vamos a adelantar un estudio pues muy de la mano con CIPSCO, y a través de los recursos del BID, para identificar otros sectores y actores potenciales para implementar estos pagos o esta financiación basada en resultados, porque creemos que el tema pues debe continuar y expandirse. No todos los sectores son propensos para hacer financiación basada en resultados. Tenemos que estudiarlos. Iniciamos, y como digo yo, la excusa es empleabilidad y empleo inclusivo, pero no quiere decir que el fondo y en general el esquema está orientado a empleabilidad. No somos un fondo de empleo de pago por resultados. Somos un mecanismo que busca dinamizar este tipo de apuestas innovadoras, que en este momento es empleabilidad, pero bien podría extenderse hacia otros más, que es una de las grandes apuestas. Lo segundo, a partir de espacios como este, es generar y divulgar esos aprendizajes de los diseños e implementaciones que hemos hecho de los proyectos con algunos aliados y con algunos asesores especializados también en esta materia. Vamos a lanzar un curso virtual sobre financiación basada en resultados para pues precisamente generar pedagogía y mayor conocimiento sobre estos esquemas, y también vamos a tener un hub o caja de conocimientos donde albergaremos ahí información de bibliografía, de documentación sobre lo que han sido estas experiencias, esos business cases de los que hablaba Mario, y una serie de documentación, digamos, a diferentes niveles, cosas pues digamos más pedagógicas y de enseñanza, cosas un poco más técnicas, digamos, para discutir con más detalle, por ejemplo, la métrica de pago, por qué se cumplió o no se cumplió, cuál fue la incidencia de la tasa de retorno con los inversionistas de impacto, etcétera, etcétera. Y ahí vamos a tener una gama, digamos, de documentación que queremos ir divulgando cada vez más. Vamos a tener también o estamos, digamos, trabajando muy fuertemente en coordinar e implementar un proceso de apropiación y asistencia técnica. Yo creo que en el fondo lo que debemos hacer es no solamente implementar proyectos, sino también acompañar la implementación de lo que pueden hacer los otros. Y puede que lo hagan a través del fondo, puede que lo hagan directamente. Creemos que nuestra responsabilidad es compartir estos aprendizajes y acompañar a quien decida hacerlo, bien sea con el vehículo pues, que a bien tenga para hacer esa implementación. Y por último, pues recogiendo un poco lo anterior, pues es fortalecer esa red de alianzas público-privadas y de inversión de impacto, pues para seguir consolidando este ecosistema de pago por resultados aquí en Colombia, pues en la región. Yo creo que esta es una apuesta muy, muy interesante, pero requiere seguirla ese apetito del que se habla, pues hay que ponerle también
sustancia, a ponerle carne y llevarlo a una implementación efectiva de la mano con experiencias e insisto nuevamente con las acertadas, las no tan acertadas, para que esto cada vez tenga pues una mayor apropiación, sobre todo que es lo que más nos interesa. Entonces, pues yo lo dejaría hasta ahí, Natalia, para no extendernos mucho en el tiempo. El tema da para muchas cosas, pero pues tampoco quiero gastar más de los demás. Muchas gracias, Fernando. Muy completa tu presentación. Muchas gracias. De verdad, para recordarles a nuestros asistentes en qué vamos, comenzamos con Mario Reina de la Cooperación Suiza, continuamos con Fernando Ginete del Fondo de Pago por Resultados y continuamos con nuestro invitado de Cali, de la Alcaldía de Cali, una de las alcaldías, uno de los gobiernos locales que le ha costado a esto, no solamente en un gobierno, sino en dos. Juan Gabriel, bienvenido. Es muy importante que nos acompañes y que nos cuentes desde lo local cómo se hace un alistamiento para que un mecanismo como este se lleve a cabo. Hemos hablado de la dificultad de innovar desde lo público. Es refrescante ver un funcionario público hablando de innovación, de fracaso, de aprendizajes. Entonces, realmente tener la experiencia del gobierno local de Cali, estamos seguros que nos va a iluminar también aquí desde los gobiernos locales de otras regiones, especialmente en Antioquia, para Medellín. Es realmente muy importante que nos puedas contar realmente qué recomendarías a un gobierno local para que un alistamiento de un bono de impacto social se logre. Y una pregunta en particular que es interesante para nosotros y es cómo lograron en Cali que el bono se continuara a pesar de que el alcalde cambió, la alcaldía cambió. Esos son temas que parecen pequeños, pero son importantes de entender en el contexto de esta conversación. Entonces, bienvenido, Juan Gabriel, y adelante con tu intervención. Muchas gracias, Natalia. Siempre recibo con mucho gusto las invitaciones de la ASI Medellín. Me complace mucho el poder tener un espacio para poder hablar de temas innovadores que considero que bien manejados pueden dar respuesta a muchas de las necesidades que tienen las poblaciones y que tienen los diferentes aspirantes o ya gobernadores o alcaldes o presidente en cualquiera de las implementaciones que se tengan de los planes de desarrollo. Muchas gracias a Mario y a Fernando por sus intervenciones tan ilustrativas acerca de lo que ha sido esta implementación y el por qué Colombia ha sido merecedor de haber implementado estos bonos de impacto social, esta metodología de pagos por resultados, y cómo Cali, a pesar de situaciones como la del cambio de gobierno, como el estallido social, el COVID, que fue a nivel mundial, pero que también hizo parte de nuestro proceso de bonos de impacto social, nos lleva a tener unas experiencias y unos nuevos resultados que pueden servir de input para que cualquiera de los otros gobiernos o cualquier entidad que esté dispuesto a apostarle al tema de bonos de impacto social, pues puede apoyarse en lo que nosotros vivimos y en las modificaciones que tuvimos que hacer durante el proceso para que fuera un éxito como de verdad lo fue acá en Cali. Entonces, en esa línea, ¿qué recomendaciones puedo hacerle a un gobierno que quisiera apostarle al tema de pagos por resultados? Pues lo primero es la apertura. Definitivamente necesitamos tener un poco la mente abierta, pensarnos que efectivamente qué es lo que nosotros queremos lograr y que si bien el tema de la anualidad, como bien lo decía Fernando, es una limitante gigante para un tema de bonos de impacto social que busca sobre todo resultados de largo plazo, que muchas veces no son logrables en el primer año, pensarse en que la estrategia que se utilizó desde Cali en un principio fue poder ejecutar primero los recursos públicos y luego los recursos del cooperante. Esa puede ser una estrategia que permite que el proceso sea más largo con la ejecución de unos recursos en un término un poco más corto. Entonces, eso puede ser algo bien interesante. También el poder
que se tomen el tiempo de conocer la experiencia y la documentación jurídica, porque también en el campo jurídico implica muchas novedades. Entonces, darse el tiempo de conocer cómo se hizo esos procesos de tanto de la fiducia como el manejo de los recursos, porque si se hace el pago de una determinada forma, si se hace directo a la fiducia o a través del intermediario, esto puede implicar también un tema impositivo que puede también terminar afectando el resultado de los bonos. Entonces, que no traten de hacerlo desde cero, que traten de apoyarse en todas las experiencias que nosotros ya hemos tenido y los pasos que tuvimos que lograr superar para que eso no sea una limitante en la implementación en los otros distritos o municipios del país. También otra recomendación que yo haría es, ahora que estamos dando impulso a las pequeñas empresas y a las grandes empresas, poder definir resultados enfocados hacia unas y otras. Esto lo que hace es que no estemos generando mano de obra exclusivamente para apoyar el crecimiento de las empresas grandes, sino también estas empresas pequeñas que están creciendo, que están necesitando capacidad de recursos humanos, poder definir un cumplimiento de unas metas hacia la atención a las necesidades de todo el sector empresarial, sobre todo estas pequeñas o las personas que están en estos momentos enfocados en generación de recursos por parte de la informalidad y que quieren pasar al sector formal, que se quieren formalizar, poder generar esas competencias en esas personas, pienso que es la alternativa que deberían estar evaluando estos nuevos gobiernos. Por eso, otra de las recomendaciones también es poder intentar implementar bonos de impacto social desde el primero o segundo año de gobierno. Es bien interesante porque eso también implica que los ajustes que se tengan que hacer, normalmente a nosotros nos tomó cerca de 8 meses el acercamiento, el entender el modelo, el presentarle a los jurídicos cómo lo estábamos pensando, devolvernos con asesores de temas tributarios. Entonces, sí requiere todas las innovaciones que nosotros hagamos, un cambio de mentalidad y unos pasos adicionales a los que tal vez no estemos acostumbrados bajo otras metodologías de pago por actividades. Entonces, eso como las recomendaciones que yo podría estar llevando ahorita para los gobiernos que lo quisieran implementar nuevamente. Entonces, ¿qué otras formas también podemos nosotros estar con la mente abierta de cómo lo podemos implementar? Porque si bien es pago por resultados, pero no es exclusivo en el tema de empleabilidad, pues sí podemos hacer acciones que nos permitan ir mejorando en el tema de empleabilidad. Por ejemplo, se me ocurre el tener que un colegio tenga un resultado y por lo tanto una remuneración o que se le pague por el número de estudiantes que saquen el nivel B2. Eso para los colegios del sector público puede ser una forma interesante de promover el bilingüismo, de poder hacer una apuesta en bilingüismo que sabemos que es costosa en muchos casos, pero que si bien el resultado puede traer beneficios en que esa plata invertida puede ser recibida nuevamente a través de un bono de impacto social. Ahorita que se está pensando también en cómo hacer la erradicación de cultivos ilícitos, también puede ser una forma de innovar el hecho de que se dé por el resultado de cantidad de hectáreas erradicadas. Entonces, los resultados no son solo de empleabilidad, pero sí pueden estar aliados a muchas iniciativas de los diferentes planes de los diferentes objetivos que se tengan también desde las diferentes administraciones locales o nacionales. Entonces, es por ese lado que nosotros debemos estar pensando cómo abrir nuestra mente y ser un poco más comprensivos a que los resultados también es un mecanismo y para mi gusto mucho más eficiente de ejecutar unos recursos porque vamos directamente a lo que se está necesitando. Entonces, maravilloso.
Juan Gabriel, mil gracias. Creo que has tocado unos puntos muy interesantes, sobre todo en el intercambio de conocimiento. Creo que no se puede leer 5 informes de cómo funciona un bono, pero eso no iguala la experiencia de sentarse a conversar, por ejemplo, entre gobiernos locales. Así que creo que ahí hay un reto grandísimo. Fernando ya nos contaba un poco sobre todas las estrategias que tienen pensadas para empezar ampliar todo este intercambio de conocimiento que trascienda un poco también el documento y se vaya a la experiencia. Y creo que aquí también tenemos todos que estar listos a hacerlo. Hay preguntas, las haré más adelante, pero sí quiero entonces darle continuidad a esta conversación y recordarles nuevamente que nos concentramos ahora en los que pagan, ¿no? En los que pagan por el resultado, pero yo quiero ahora pasar a este mundo del socio implementador, que es una maravilla y que tiene una importancia también en este evento, una importancia particular, lo decía hace un rato a los panelistas. A los socios implementadores normalmente no se les invita a compartir su experiencia y a ver qué han aprendido, qué se les ha dificultado, y a nosotros nos ha parecido fundamental. Tuvimos una conversación con Catalina Escobar cuando nos estábamos pensando este evento. Así que, Catalina, bienvenida. Siempre es un placer tener a Macaya como una organización de la región que siempre está pensando en cómo hacer las cosas distintas y mejor. Así que, bueno, bienvenida. Yo planeé una pregunta un poco de contarle a la gente cuál es la diferencia entre un bono y un contrato de pago por resultados en estricto sentido. Yo lo toqué parcialmente, podríamos volverlo a recordar, Catalina, si te parece, pero sobre todo hablar de las motivaciones de Macaya para entrar en esto y qué dificultades de aprendizajes han venido enfrentando en este proceso, que creo que es fundamental también para esta conversación que estamos teniendo. Bienvenida nuevamente. Perfecto, gracias Nati, gracias a la ASI. Qué gusto saludar a Mario, Fernando, María Isabel, Juan Gabriel, Mario y también a Marcela, que está detrás de cámaras ayudándonos a organizar todo esto. Así que un gusto. Efectivamente, desde Macaya les quiero contar más desde la experiencia, solo para recapitular un poco en temas de terminología. Toda esta corriente está enmarcada dentro de una sombrilla, que es la financiación basada en resultados, que es una financiación, es una tendencia, todos ya lo han dicho, en temas de desarrollo y de impacto social, donde se paga contra logros verificables. Esto hace que la financiación para el desarrollo sea mucho más eficiente, mucho más transparente y haya mayor rendición de cuentas. Creo que es una tendencia que llegó para quedarse y las organizaciones que trabajamos en proyectos sociales nos tenemos que empezar a preparar para esto. Mario Reina lo decía ahorita, los flujos tradicionales de cooperación están cambiando y estos nuevos mecanismos de financiamiento para el desarrollo en un país como Colombia pues son interesantes y nos tenemos que empezar a montar como en este bus. Entonces les quiero contar desde Macaya cómo terminamos en este cuento y qué ha pasado. Nosotros hoy en día somos uno de los aliados, como Natalia decía ahorita, nos llaman operadores. A mí no me gusta que nos llamen operadores tampoco, somos quienes estamos en territorio haciendo las acciones para recibir recursos de un fondo de pago por resultados. Somos uno de los operadores del fondo Quiero Ser Digital. Es un fondo de la Fundación Corona y de Going Global Opportunity Youth Network, que también tiene el apoyo de Fundación Bolívar da Vivienda, Western Union, Accenture, Fundación Bodnar y otras entidades. Es un fondo que se creó para fomentar el empleo joven, por ahora en Bogotá, para jóvenes de 18 a 28 años en empresas de tecnología. Entonces, tiene un enfoque temático o de desarrollo en temas de acceso a empleo y tiene también un enfoque temático en que son específicamente empleos en temas de cuarta revolución industrial y en empresas de tecnología, porque lo que hace este fondo es como cerrar esa brecha de jóvenes con altísimo potencial y empresas de tecnología que necesitan este talento joven. Entonces, un contrato de pago por resultados es una de las formas que puede tomar la financiación basada en resultados. Entonces, ¿cómo funciona en la práctica? Y creo que viendo las preguntas que hay en el chat, creo que con la experiencia que les voy a contar puedo ayudar a resolver algunas de ellas. Entonces, en la práctica, nosotros firmamos un contrato con inversor.
Inversor es el pagador, es quien paga y es quien supervisa que los resultados sí se obtengan. Pero inversor tiene detrás pues los recursos de Corona y de Fundación Corona, perdón, y de los otros aliados, pero quien supervisa y con quien firmamos un contrato es con la corporación inversor, que ahorita Fernando también los mencionó en uno de los bonos. Entonces, uno acuerda una meta. En nuestro caso era una meta de 70 personas formadas, 49 personas empleadas y 35 personas retenidas en sus empleos. Creo que Mario también lo mencionaba ahorita, pues finalmente a lo que deberíamos llegar en estos programas alrededor de empleo no es solo el acceso al empleo, sino la retención laboral y la permanencia laboral de las personas. Entonces, firmamos un contrato con inversor. El 85% de los recursos estaban atados a actividades y el 15% de los recursos atados a resultados. Este es un balance, digamos, promedio. También puede llegar a un 80% pagando las actividades, 20% resultados. Esto depende pues de muchos factores. En nuestro caso, el que firmamos era 85-15. Es decir, que ese 15% no estaba garantizado y solo se garantizaba sí y solo sí cumplíamos las metas de formación, empleo y permanencia laboral. Ya les voy a contar un poquito qué pasó con eso. Yo creo que hay temas que definitivamente son más fáciles, que son más tangibles de cuantificar. El acceso al empleo es relativamente fácil, se verifica con un registro en pila o con un contrato laboral que la persona le manda a uno y uno con eso la verifica. Pero creo que también hay otros programas alrededor de vivienda, agua y saneamiento, educación, donde puede haber resultados muy concretos que son relativamente fáciles de cuantificar para que puedan ser financiados o cofinanciados a través de un modelo de pago por resultados. Entonces, eso es como uno de los aprendizajes. Otro de los aprendizajes, lo decía Fernanda ahorita, existe mucha colaboración y monitoreo por parte de la entidad que supervisa el cumplimiento de los objetivos. Yo les quiero confesar que a mí esto me costó mucho trabajo al principio, porque nosotros en Macaya estamos acostumbrados a ejecutar proyectos de cooperación internacional, donde uno firma un acuerdo de cooperación y el cooperante le pide a uno un informe cada 3 meses o cada 6 meses o cada cierto tiempo. Aquí son reuniones cada semana con la entidad que supervisa el desempeño, en este caso inversor, y cada semana le preguntan a uno, ¿cómo vas? ¿Cuántos llevas? ¿Qué problemas has tenido? Muéstrame los datos. Al principio uno es como que, momento, ¿cómo así? Yo pues, esto es como fuera de lo normal, pero eso es lo que tiene que hacer la persona que supervisa y gestiona el resultado, precisamente como lo decía Fernando, para levantar alertas, para apoyar cuando tenga que apoyar. Esto es un trabajo colectivo y en equipo. Entonces existe mucha colaboración, mucho flujo de información y muchas preguntas incómodas, porque entonces a uno también le preguntan, bueno, ¿cómo está tu sistema de información? Repórtame sobre este indicador, crúzame estas variables de los que ya encontraron empleo, cuántas son mujeres, cuántas son migrantes, cuántas están entre este rango de edad y cuántas tienen título de bachiller o cuántas tienen técnica o una tecnológica. Entonces, también para una organización como implementadora implica muchas adaptaciones, adecuaciones de los sistemas de información y mucha rigurosidad con los medios de verificación. Entonces, pues esto es lo que implica para una entidad. Uno no tiene que, pues yo creo que uno no tiene que estar 100% preparado, pero también, como lo decía Juan Gabriel, con la mente abierta para aprender y para embarcarse en este camino, porque la mente abierta no es solo desde quien paga, sino también desde quien ejecuta, porque es que les aseguro que si ustedes ejecutan un contrato de pago por resultados, van a tener que hacer adaptaciones en sus modelos de gobernanza de los proyectos, de monitoreo y evaluación, de sistemas de información. Es casi que garantizado que va a implicar mejoras en el modelo. Todo esto pues es para mejorar, obviamente. No cumplimos el 100% de las metas, esto quiere decir que no nos pagaron completo el 15%,
Pero ese es el riesgo que teníamos que tomar también para aprender. Ahora estamos diseñando también con Inversor y con Going una segunda fase en la que ya obviamente hay una iteración, hay un aprendizaje, hay mejores sistemas de monitoreo, de evaluación, de indicadores, y la idea es que cada vez pueda ser mejor. Entonces, pues, si hay alguna pregunta, me encantaría resolverla por el chat. Como les digo, estoy hablando desde la experiencia, y precisamente hablando desde la experiencia también a nosotros desde Macaya, pues quisiera hacer como dos invitaciones. Una es a que sigamos la conversación en Tixo. Como lo decía Natalia al principio, Tixo es el evento anual de Macaya. Vamos a tener toda una mañana completa en la que vamos a estar hablando de movilización de recursos, y vamos a hacerle doble clic a este tema de la financiación basada en resultados. Entonces, vamos a seguir la conversación. Ya les voy a poner el enlace en el chat para que se registren. Y lo otro es que precisamente con base en esta experiencia desde la ejecución de un modelo de pago por resultados, nos gustaría también saber si hay organizaciones que estén interesadas en aprender desde la práctica, porque vamos a crear también pues un curso y un modelo de acompañamiento para organizaciones que quieran empezarse a embarcar en este nuevo mecanismo de financiamiento para el desarrollo. Muchísimas gracias por el espacio y quedo atenta a cualquier pregunta que pueda haber. Catalina, mil gracias. Qué rico, qué bueno poder oír hablar a un socio implementador. Ya vamos con Mario González también a oír su experiencia desde Fundación Carvajal. Solamente oírte hablar nos reconfirma casi todo lo que nos han estado contando nuestros otros invitados e invitadas de panel, y es el efecto secundario o los efectos beneficiosos de implementar un modelo como este en la mejora también de los modelos de implementación de los socios implementadores. Y es que aquí en estos modelos todos aprendemos. Aprende el pagador para hacerse más flexible, aprende el operador a hacer mejor su trabajo. Y esto es realmente, es difícil de cuantificar qué tanto vale desarrollar conocimiento, pero realmente es una de las apuestas fundamentales de un modelo como este, y oírte hablar nos lo corrobora. Así que nada más que felicitarte a ti y a Macaya. Hay muchas preguntas y hemos estado respondiendo unas, otras las vamos a hacer más adelante, pero le voy a dar paso a Mario González. Como les contaba a todas nuestras personas invitadas, es el director de desarrollo empresarial de la Fundación Carvajal y otro de los socios implementadores en todo este camino de la implementación de los bonos de impacto social. Mario, bienvenido. Y un poco en la misma línea de la conversación con Catalina, la experiencia de Fundación Carvajal en esto, cómo han aprendido, cómo han mejorado su modelo, cómo creen que su experiencia como operadores digamos, ha dado saltos cualitativos. Es eso, Mario, es también oír a otro socio implementador en su experiencia. Bienvenido. Bueno, buenos días, Natalia. Gracias por extender la invitación a la Fundación Carvajal precisamente para poder compartir los aprendizajes, y un saludo también a las personas que hoy nos acompañan aquí en el panel, personas de Catalina, que a propósito, Catalina, me gusta mucho esa palabra, y estamos hablando del rol socios implementadores. Y ese es un tema importante porque aquí, en ese rol, estamos asumiendo riesgos, y obviamente Catalina nos comentaba. Y un saludo también para Mario Reina, desde la embajada, y desde también el gobierno, Fernando, y aquí de Cali, Juan Gabriel, y todas las personas que nos acompañan, y María Isabel. Y, por supuesto, a los cerca de 150 personas que hoy nos acompañan y que están conectadas. Bueno, quiero compartir varios temas. Quiero ser también responsable con el tiempo, y quiero dar algunas ideas, sobre todo para seguir conversando, porque aquí, sin lugar a dudas, no vamos a cerrar temas, pero sí también dejar como esos conceptos provocadores, dejar como esas ideas para ir también construyendo, porque de cierta manera, si estamos hablando ya casi de 4 versiones de bonos de impacto social, somos pioneros. Estaba aquí revisando las notas, sobre todo en la participación. En las primeras participaciones, cada bono tiene su característica y cada bono también está innovando. O sea que tenemos 4 versiones y no hay nada parecido en relación con la versión anterior, indudablemente desde temática y tema pues, de aliados. Quiero compartir un poco
cuál ha sido la experiencia, y también quiero darle un reconocimiento, además de las entidades que nos ayudaron como a pensar, y sobre todo como el rol de socio implementador, Fundación Corona, el Banco Interamericano, la Embajada Suiza, en fin, es a las empresas ancla. Porque la realidad es que nosotros como socios implementadores no generamos empleo, tenemos metodologías, llámese fundación, llámese pues entidad local. Y es un reconocimiento a las empresas ancla, denominado así bajo el modelo de la Fundación Carvajal, que son los que finalmente están generando empleo y son los que se involucran para que generemos también aprendizajes y que esto al final sea exitoso bajo una relación de todos ganamos. Y ese tema ha sido ganador para la Fundación Carvajal y también, comentaba Catalina, desafiante. Porque veníamos de un esquema, la Fundación Carvajal del año 2008 está en el tema de empleabilidad, hemos ido también evolucionando. Del año 2015 al 2016 teníamos el termómetro en el tema de la vinculación, cuando las entidades están hablando pues, en su época de capacitación. Y en el 2016-2017, pues con esta invitación de la Fundación Corona, y empezamos obviamente a repensarnos. Y eso es obviamente cambiar esquemas. Y sobre todo una palabra que nosotros de entidades sociales la hemos venido pues trabajando, es familiar, pero aquí hay un concepto nuevo que es el tema de riesgo, en el que los flujos de recursos ya no van por actividad, en el 100%, seguramente un porcentaje, pero esto al final es un riesgo. Y regularmente las entidades sociales, pues son conceptos nuevos en esa época, que dice 2007, ya hoy no es tan nuevo porque indudablemente hacia allá es que queremos también evolucionar. Entonces, dentro de los aprendizajes está el tema de la visión del participante. Y en nuestra opinión, ha sido uno de los grandes ganadores, porque indudablemente ya estamos hablando de un acompañamiento que no solamente necesitamos redefinir ese perfil de entrada, de poder buscar, de acuerdo pues con los lineamientos, a ese perfil, cerrar brechas y sobre todo ayudar en la permanencia en el empleo. O sea que ese es, en mi opinión, el tema pues de uno de los ganadores, y sobre todo porque estoy hablando de la experiencia de BIS 1 y BIS 2, porque estamos acompañando a personas que han tenido mucha dificultad en esa época para lograr un empleo. Estamos hablando de jóvenes, estamos hablando de género femenino y estamos hablando de ese primer empleo. O sea que de cierta manera, y ha sido obviamente el lineamiento de Foros de Impacto, cómo poder acompañar a los más vulnerables desde esa perspectiva. Y el otro punto ganador también de los participantes es que también con ellos empezamos nosotros como a repensarnos el tema de la corresponsabilidad. O sea, que esto no solamente es porque está el gobierno, al caso pues de nosotros, el gobierno de Cali o las fundaciones, sino que cuál va a ser el compromiso de ellos. Y eso al final del día también nos ayudaron a las métricas para poder cumplir las metas. El 7% de los empleos que lograron la permanencia fue generado por ellos, el tema de la corresponsabilidad. ¿Qué significa ello? ¿Qué significa ello? Que obviamente lo acompañamos durante todo el proceso. Tenemos obviamente un modelo a partir de la indicación de las oportunidades de mercado con la empresa ancla, pero la formación que damos no solamente o no es exclusiva solamente para esa empresa ancla, sino que ellos quedan obviamente con herramientas para que ellos también puedan salir a buscar su propio empleo. Y nosotros acompañarlos en el tema post-vinculación. Y eso al final mejoramos el 7% en BIS 1 y pasó al 15%. Y eso también es una apuesta entre todos. Todos aquí nos estamos movilizando, estamos cambiando esquemas, y yo quiero también resaltar de ese cierre de brechas y ese cuerpo de esas habilidades en los participantes desde una visión de la corresponsabilidad. Fundación Carvajal, ganamos obviamente porque enriquecimos las prácticas y sobre todo porque en esa época, 2017, sobre todo 2020, de poder enriquecer nuestro modelo para ese acompañamiento post-vinculación. Entonces empezamos con el equipo social, poder diseñar una estrategia donde teníamos 3 focos: persona, participante, la familia y la empresa fundamental, las áreas de gestión humana y por supuesto también una estrategia segmentada, porque una cosa es un proceso de vinculación con un mes de antigüedad en el empleo, por decirlo así, y otra cosa son 3 meses. Cada mes tiene una característica y a cada mes hay que darle un tratamiento diferencial. Y también parte de esa experiencia y ya desde una visión del ecosistema. Estamos a través de BIS 1 y BIS 2, quedamos con capacidades. Nuestro propósito es compartirlas acá en el ecosistema de Cali. Tuvimos la fortuna, por decirlo así, que en BIS 2, obviamente, la alcaldía de Cali le apostó y son aprendizajes que quedan aquí desde el ente territorial.
Y el otro tema también del ecosistema, y quiero también ser muy insistente en el tema de las empresas amplias. O sea, las empresas también han entendido que si bien los productos de formación en Colombia por ahora han sido gratuitos, pero ellos tienen que involucrarse. Y hay algunas de ellas donde ya están invirtiendo recursos a través de sus propias escuelas, en el que nosotros, en el marco de los proyectos, avanzamos una parte de formación integral, pero las empresas también tienen que colocar recursos para poder también cerrar esa brecha de la parte técnica. O sea que al final del día es una experiencia positiva, también retadora, y que no lo hemos terminado. Estamos obviamente en una evolución permanente. Queremos también aquí, en relación con la pregunta, dejar algunas ideas, es cómo podemos hacer para que estos temas en el país se puedan fortalecer de la visión de los socios implementadores. Sin lugar a duda, el tema de la construcción de redes colaborativas. O sea, yo creo que ya tenemos, escuché ahorita en las primeras charlas, 9 operadores, que es importante empezar a documentar todos esos aprendizajes. Y aquí obviamente hay colaboración, queremos también complementariedad desde el punto de vista de poder nosotros como operadores buscar oportunidades para poder co-construir nuevas iniciativas. Y con los aprendizajes que tenemos los 9 en total. Y el otro punto es focalizarnos también en el tema de la comunicación. Iniciativas como esta, eventos como esta, que hoy obviamente están siendo liderados por la ASI y por Macaya, es poder socializar esto, ser visibles de no solamente los mecanismos de alternativa de inversión social, sino también de que aquí hay unos aprendizajes. Hay cosas que funcionan, sí, por lo tanto hay que fortalecerlas y salvaguardar, como hay cosas que, como todo, que no funcionan, y es colocarlas en la agenda y poder obviamente cerrar esa brecha. Y sobre todo, inspirado en 2 cosas, la red colaborativa. 1, poder llegar a unos acuerdos, un propósito común, un propósito superior, y sobre todo con 2 grandes valores. 1, la generación de conocimiento. Y consideramos que ese es el rol que tenemos nosotros como entidades sociales, de poder hacer cosas pequeñas, pero pensar en grande. Y perfectamente, Bono de Impacto Social reúne esas características. Seguramente 3.000 personas, que es lo que la data que yo vi, seguramente no puede mover el tema del desempleo en Colombia, seguramente no, pero se hizo pequeño, pero está diseñado para pensar en grande, y así se ha hecho a través de cambios en la política pública. Y también un punto que lo voy aportando, en el caso de nosotros como Fundación Carvajal, tenemos un aliado muy importante que seguramente nos ayuda con 50 o 100 personas, pero la metodología queda instalada ahí en la empresa, en el tema pues de la identificación de barreras, de poder repensarse los perfiles, y son empresas que están generando miles de empleos. Los proyectos tienen inicio y final, pero se deja la capacidad instalada en esas empresas, porque esos son los que finalmente van a lograr esa escalabilidad. Mensajes finales en el tema de qué punto hemos mejorado o qué hemos mejorado nosotros como experiencia. No hay duda, la Fundación Carvajal, con su modelo de empleabilidad pertinente, inclusiva y sostenible, una cosa antes del año 2017, cuando empezamos a implementar, y lo que fue en el año 2020 o 2021. A propósito, y lo comentaba ahorita Gabriel de la Alcaldía de Cali, nos tocó el tema de la pandemia, plena 2020. Y como decía ahorita Catalina, sí, nos tocó que sufrir, y durísimo, porque indudablemente estábamos nosotros en un proceso, obviamente, en pleno BIS 2, Cali Proceso con Empleo, cuando las empresas estaban cerrando y las empresas estaban, obviamente, desvinculando personal. Entonces, parte de la experiencia de nosotros, los aprendizajes, uno es una reflexión crítica a todo el modelo, de entender este tema que muy seguramente podría ser o puede ser complejo, pero también nos ha motivado a nosotros a entender lo que hay detrás de un bono de impacto social, desde esa perspectiva, y también de repensarlo nosotros desde esa conversación con el empresario que está buscando un talento humano calificado o semicalificado, hasta el tema de la vinculación 3 y 6 meses. Ahora estamos obviamente construyendo una data para ver qué ha pasado con 9 meses, que muy seguramente hacia allá podrían evolucionar los bonos de impacto social en caso de que hoy no lo tenga pues contemplado. El segundo es el relacionamiento entre las empresas ángeles y las empresas aliadas. ¿Y eso qué significa? Hoy, al menos lo hemos vivido aquí en la ciudad de Cali, hoy hay unas tasas de desempleo por encima del nacional, 11-12%, pero hoy hay vacantes y hay todavía una brecha entre esas empresas que van a generar empleo y las comunidades. Entonces, el rol de nosotros es poder entender y poder lograr ese canal de comunicación. Recuerden que las empresas antes lo que requieren son permanencia en el empleo, y las comunidades, que cerca del 60% de su primer empleo están pensando en la vinculación laboral.
Y aparece el rol de las fundaciones, de los socios implementadores, en el caso de Fernando Carvajal, y de poder sintonizar los mensajes en una frecuencia. El otro punto, y ya para terminar, el enfoque sociolaboral. La Fundación Carvajal estaba siendo acompañado por la doctora Ana Kugler, quien nos ayudó con una evaluación de impacto por allá en el año 2017, 17 y 18. Y en ese momento el tema de habilidades sociolaborales no se veía tan significativamente los aportes. Todavía estamos en ese proceso de formación técnica y formación laboral. Pero hoy, con seguridad, podemos decir y con evidencias que esa formación de habilidades sociolaborales, o lo que se ha denominado pues, en inglés, soft skills, son fundamentales para la permanencia. Y ese es el gran reto. Aquí lo importante es que ya el empleador lo está entendiendo, que no solamente lo técnico, sino que hay que buscar un equilibrio entre lo técnico y las habilidades sociolaborales, y sobre todo en qué fase del proceso. Esto es fundamental y ese es un gran aporte, y ahí tenemos que cerrar muchas brechas, inclusive también con mismo participante. Y el otro es el reconocimiento de las redes institucionales. Y eso significa, dentro de la arquitectura social del Estado y algunas entidades privadas, cómo podemos involucrarlo. Fundamental en el tema de la alcaldía de Cali, el tema de género, el tema de unidades víctimas, porque ahí también tenemos que encontrar apoyo y lo hemos logrado a través de una oferta de servicios y que las personas entiendan la arquitectura social en Colombia y la ruta de atención. Pues quería pues compartir estas ideas centrales y, como le comentaba al principio, seguramente no va a quedar resuelta, pero sí como para dejar temas abiertos aquí en esta conversación. Maravilloso, maravilloso, Mario, y nuevamente reitero lo importante que es oír a nuestros socios implementadores en este tipo de temas. Marisabel, vamos contigo. Antes le voy a decir a la gente que en teoría debíamos terminar ya, pero nos vamos a dar 10 minuticos más para que podamos oír con atención y dar un cierre muy general, para ir con atención a Confama y dar un cierre general. Nos acompaña María Isabel, responsable de empleo con propósito de Confama. Nuevamente bienvenida. Cierras esta conversación y nos parece fantástico poder hablar ya con dos aliados y organizaciones que le están apostando a esto desde Medellín y Antioquia. Es realmente impresionante también ver cómo rápidamente se deciden hacer estas cosas. Y también la pregunta para ti va por ese lado. Nosotros, creo que Antioquia y todo el país conoce Confama y conoce su ADN innovador. En cualquier caso, queremos preguntarte en qué momento esto le hace sentido a Confama y, por supuesto, conectar todo esto con el tema de los privados, ¿no? Cómo invitar más privados a que participen en esto y ampliar un poco también el tipo de privados que vienen. Hemos tenido fundaciones empresariales que han estado involucradas en este proceso, tenemos una caja de compensación, pero tal vez podríamos pensar en que empresas directamente le apuesten a estos mecanismos también como parte de toda su estrategia de impacto. Adelante, Marisabel, y muchas gracias nuevamente por estar con nosotros en esta conversación desde Confama. Natalia, muchas gracias a ti, a la ASI, a todos los compañeros y las valiosas intervenciones que hemos tenido hoy. Voy a tratar de ser muy concisa porque sé que estamos muy cortos de tiempo. Entonces, primero la participación de Confama. Esta participación se da y se decide en el marco, por supuesto, de pandemia. El bono en el que nosotros nos involucramos es CREO en su primera fase. Este BIS se diseñó desde el Fondo Logra, Fernando ya nos contó un poco de eso, y se lanza en el 2020 cuando estamos en un contexto de pandemia en donde muchísimas personas perdieron su empleo y aún peor, personas en condición de vulnerabilidad pues muy expuestas y muy al límite de pues volver a líneas de pobreza extrema. Entonces, todo el interés desde la misión y desde el compromiso de Confama con el progreso de Antioquia, pues para nosotros hizo clic inmediato un programa como estos, pero por supuesto el modelo y el bono es de interés de la caja, sobre todo desde el punto de vista de los aprendizajes y de cómo lo podemos extender a otras temáticas, que creo que es una de las preguntas que varias de las personas nos han hecho. No es exclusivo de empleo, en el país se han desarrollado bonos de empleo, pero esto, la idea de hecho es extenderlo, porque más allá de ser un tema pues que esté acotado a algo en específico, a un resultado social en específico, tiene que ver mucho más es con eficiencia de recursos. ¿Cómo financiamos programas sociales con un impacto real, en donde los recursos sí sean eficientes y sí lleguemos a eso que queremos llegar? ¿Cuántas veces se financian programas en el que pagamos por niños que pasaron por un salón de clases?
pero no realmente ese impacto al final si esas habilidades sí fueron desarrolladas. El ejemplo que ponía ahorita Juan Gabriel, que me parece buenísima idea para nuestra región de bilingüismo, ¿cierto? ¿Cómo si garantizamos que al final de una intervención yo logro el resultado que sea? En alimentación, en educación, en empleo en este caso, en muchas materias de impacto social. Entonces, para Confama, todo el sentido, desde el impacto social del momento y también desde el modelo como tal y aprender de ese modelo. Al respecto de estos privados que se vinculan, Confama, si bien es un privado, somos una caja de compensación, los recursos vienen de tantos empleadores que al final se maneja y se controla como si fuera un recurso público. Entonces, nuestro recurso, a pesar de ser una caja de compensación de naturaleza privada, está regulado y nosotros, por lo menos en el área de empleo, los recursos con los que funcionamos, no podemos utilizarla de cualquier manera. Estamos regulados y tenemos que seguir unas leyes y unas normas, digámoslo así, y unos lineamientos desde el gobierno nacional. Entonces, eso hace que también como caja de compensación este modelo sea interesante porque nos permite apalancar recursos de fuentes diferentes que podemos utilizar para impactar una población que normalmente no podríamos impactar con los recursos naturales de la caja. ¿Eso qué significa? En empleo, para nosotros poder tener programas de formación o capacitación para personas de primer empleo, pues hoy no es permitido con los recursos que tenemos porque esos recursos están limitados a personas que hayan aportado a una caja de compensación. Quiere decir que tuvieron que tener empleo formal. Entonces se nos sale del espectro. Entonces es muy interesante como caja y específicamente en empleo porque con esos recursos que vienen de unas fuentes diferentes, sí podemos impactar población que lo necesita, sabemos que lo necesita, pero pues por cuestiones de cómo está estructurado este modelo de las agencias de empleo, no lo podemos hacer hoy. Entonces eso fue muy interesante. Los demás inversionistas que llegaron a este bono de naturaleza privada, pues creo que el más natural son las fundaciones, porque las fundaciones históricamente pues entregan recursos para programas. Entonces, claro, cuando tú le hablas a una fundación de la posibilidad de que ese recurso retorne o que lo pueda reinvertir el año siguiente, que retorne además con una posibilidad pues de una ganancia, un retorno a la inversión, pues tiene todo el sentido. Entonces, esos son aliados muy naturales para este tipo de programas como aliados inversionistas. Y nosotros tuvimos en este bono y seguimos teniendo porque esos recursos se reinvirtieron para una segunda fase de Creo. En este momento estamos en convocatoria. Tenemos a la Fundación Bancolombia, a la Fundación Sofía Pérez de Soto, a la Fundación Juanfe como inversionista, pero también como aliado implementador. Voy a adoptar este nuevo nombre. Y Confama también tuvo ese rol. Confama invirtió recursos y también implementa un modelo de operación. ¿Cómo extender esto a otros privados por fuera de estos aliados naturales en financiación? Nosotros tuvimos un ejercicio de experimentación que lo lideró la Fundación Juanfe. La Fundación Juanfe puso este proyecto en una plataforma nacional, de hecho pues tiene que ver con Banco de la República, que se llama Ascenso. Y Ascenso es un crowdfunding, o sea, cualquier persona como nosotros pudiera ingresar a esta plataforma, ver un proyecto que le interesa y ser inversionista. Era la primera vez que Ascenso aceptaba un proyecto de este tipo, un proyecto social de este tipo. La Juanfe experimentó con ese modelo trayendo crowdfunding, personas que invirtieron sí, como con naturaleza privada, totalmente privada, fondos propios, y les interesó simplemente como una alternativa de inversión, porque también existe esa otra figura, y esto aplica para empresas. Las empresas pueden, o una persona natural puede meter su plata en un CDT, ¿cierto? O comprar acciones o impactar gente con una inversión. Entonces, también tiene que ver mucho con esa conciencia de las empresas, de su rol más allá, que creo que en Antioquia es muy común, encontramos muchas empresas con ese compromiso. Y esto siempre y cuando represente también una alternativa atractiva de inversión, que sea por lo menos comparable a yo meter mis recursos en otro modelo que me rente, pero además sé que con esto voy a impactar personas, voy a impactar una causa social, pues creo que ahí hay una oportunidad.
Se debe trabajar en esas, hasta ahora los bonos que se han estructurado tienen un cap a la TIR, o sea, un límite al máximo de ese retorno a la inversión que se obtiene. Entonces, ahí creo que hay un trabajo que hacer, sobre todo con la inflación que tenemos en este momento, cómo hacemos esas tasas de retorno competitivas. Pero creo que la conversación está abierta, es una labor de todos los que estamos aquí sentados, promover mucho más esto, que la gente conozca que este modelo existe, que es posible llegar a más empresas, pero creo que es una conversación posible hoy, con empresas y con inversionistas de otra naturaleza. Creo que respondí todas tus preguntas, Natalia, ¿cierto? Así es, siempre aquí nos escriben que necesitamos otros 3 webinars para profundizar en todas las cosas que se han dicho acá y los haremos con pausa, pero con foco, digamos. Muchas gracias por tu intervención. En ella oigo además nuevas cosas que me parece espectacular, como por ejemplo esto que nos mencionas del crowdfunding, personas naturales poniendo su plata también a rendir de esta manera con un impacto clarísimo. O nos hablas de un Confama que además de ser inversionista también es implementador. Y esa es una de las preguntas que también orbita alrededor de los bonos de impacto y es, ¿eso se puede? Sí se puede. Nadie dice que no se puede y acá tenemos una prueba que es así. Entonces, celebramos también que Confama quiera seguirle apostando a esto. Y con esto y con esta frase de Al agua con fama, quiero continuar con todos los demás agradeciéndoles su participación. Ha habido muchas preguntas del público, muchas las hemos ido respondiendo en el chat, otras las han respondido los mismos panelistas, pero también hemos notado que muchas de las cosas que han estado preguntando se han ido resolviendo también en las presentaciones. Han preguntado mucho sobre los temas, nos vamos a quedar en empleabilidad. Creo que todos ustedes han sido muy claros en decir que el reto es empezar a incursionar en otros temas, lo han dicho todos. Han preguntado mucho sobre la perspectiva del fondo, Fernando, la planteaste en tu última diapositiva también. Es un proyecto de largo plazo que viene también incorporando nuevos socios, nos hablaste de la Unión Europea como un nuevo socio. Entonces, digamos que la perspectiva es amplia, los retos gigantes, las formas de innovar dentro de un modelo innovador, dentro de un modelo que ya es innovador, son infinitas. Los aprendizajes también son tal vez de lo más importante de estos modelos. Y para cerrar, quisiera solamente, aparte de agradecerles, plantear sí unos retos asociados al tema del aprendizaje, ¿no? que también lo hemos conversado ampliamente aquí, y cómo transferir ese conocimiento de manera consistente y permanente y sistemática. Hablar de un reto asociado al fortalecimiento del ecosistema. Aquí hemos hablado de todos los pioneros de este trabajo, el BitLab, SECO, Fundación Corona, Bolívar da Vivienda, Santo Domingo, Inversor como también uno de los pioneros en la administración de la injerencia general del modelo, pero los nuevos socios como Macaya o Confama, los socios implementadores como la Fundación Carvajal, y por supuesto los gobiernos nacionales y locales que le están apostando a esto. Entonces, es importante que fortalezcamos ese ecosistema, pero que lo hagamos crecer también. Entre más seamos, esto será un modelo que seguramente tendrá mucha más fuerza. Y, por supuesto, retos asociados al fortalecimiento de la política pública que lo que hace realmente es generar un ambiente habilitante para esto. Y lo último que voy a decir es, necesitamos en lo público gente que le copie a estos temas. Es mucho más fácil, digamos, es mucho más natural que en organizaciones como Confama, en socios operadores como Fundación Carvajal o Macaya, estas conversaciones sean más naturales, aunque también estén en aprendizaje, pero en lo público necesitamos gente a la que le podamos tocar la puerta y diga, esto me interesa, estoy dispuesto a aprender y también estoy dispuesto a que en lo público también se innove. Entonces, como decía en el comienzo, hemos hecho mucho, pero se siente que apenas estamos comenzando y eso es una buena noticia. Así que lo que queda es trabajo, conversaciones, acciones, e innovación realmente, que es lo que nos convoca a todos en este espacio. Voy a despedirlos a todos y a todas, a nuestros participantes, escuchas, pues mil gracias por toda su actividad, sus preguntas, su interés. No será nuestra última conversación. Buen almuerzo para todos y mil gracias.